Pablo en Atenas, entonces, la segunda parte, Hechos 17, del versículo 16 al 34. Ya lo hemos leído en otras oportunidades y en la escuela dominical leímos una parte de ello. Hemos hablado en domingos anteriores de la necesidad de usar nuestra mente para la gloria de Dios. Vimos que Pablo, a pesar de conocer los pensamientos filosóficos que dominaban el mundo intelectual griego, no estaba dominado por ellos. Él no pensaba en función de ellos. Su mente y su corazón, estamos hablando de Pablo, la mente y el corazón de Pablo estaban llenos de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. No era que él no conocía los planteamientos de los intelectuales de la época, no, él los conocía. Él podía citarlos, podía plantearse de igual a igual con ellos, pero no era eso lo que dominaba su pensamiento. Eso debe llamarnos la atención a nosotros hoy día. Conocer los planteamientos del mundo, las exigencias, los valores que ellos tienen, no significan necesariamente estar de acuerdo con ellos. No son esos planteamientos los que dominan nuestra manera de pensar, mucho menos de hacer, sino que como Pablo deben estar nuestra mente y nuestro corazón llenos de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Pablo conocía los planteamientos de la época y también sabía que esto no era más que el resultado previsible de la idolatría, pues apartarse del Dios vivo y verdadero e ignorar su revelación lleva al hombre a postrarse ante la criatura, ya sea a otra o a sí mismo, y cae consecuentemente en la espiral de injusticia que nosotros vemos que Pablo describe ahí en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al terminar del capítulo 1. Es una larga lista de injusticias, entre los cuales vemos pecados deleznables, abominaciones, perversiones. ¿Solo del mundo grecorromano? No, lo vemos hoy día también. Pero eso es consecuencia de apartar los ojos del Creador y ponernos en la criatura. Esto fue lo que pasó con Israel. Era un pueblo especial, un pueblo con luz, con revelación, con conocimiento. Pero ellos despreciaron al Señor, ignoraron su revelación, como lo vimos el domingo pasado, no se arrepintieron y la caída de ellos fue estrepitosa. Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice Dios hablando por medio del profeta: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Los atenienses no tenían este conocimiento. Ellos estaban en oscuridad, estaban a ciegas. Pero no porque ellos no tuvieran este conocimiento, las tinieblas son menos tenebrosas. No, las tinieblas son tinieblas. Y ya sea que tú estés percibido de ello o no, causan daño. Hemos de observar que la relación de Pablo frente a la idolatría ateniense no fue solo de horror y congoja. Esto creo que nos quedó claro hace algunos domingos. Él no fue solo que rasgó vestido diciendo ¿cómo pueden ser tan idólatras? No fue solamente eso. A pesar que él rechazaba con horror y con repulsión ese estilo de vida, comprendía que era por la ignorancia intrínseca de sus corazones, por lo que fue a ellos con el testimonio claro y liberador del Evangelio. Ante las conductas aberrantes de nuestros semejantes hoy día, no basta, no debemos solo horrorizarnos y cerrar los ojos y rasgar vestiduras. No, debemos ir a ellos con el mensaje liberador del Evangelio.
Ellos están así porque le han dado vuelta la espalda a Dios, porque están en tinieblas. Pero nosotros que tenemos la luz del Evangelio, podemos ir a ellos con el Evangelio. Este es entonces nuestro desafío. Hoy, toda vez que la tentación de condenar a otros por los estilos de vida que llevan está siempre presente y a la mano. ¿No es fácil condenar? Es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Hasta los niños. Veo un grupo de niños haciendo maldades y cuando uno se acerca y dice, ¿quién fue? ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Ah? Indican al otro. Claro, lo señalan, lo condenan. Es fácil. No hay que enseñarles a hacer eso. Pero este sentimiento, hermano, de horrorizarnos, nos lleva a aislarnos, a refugiarnos en 4 paredes. Pero esto no es un anhelo de santidad, sino que es una expresión de orgullo, de presumida superioridad moral, muchas veces vestida con ropajes de piadosa religiosidad. Ah, no, yo no me junto con ellos, yo no soy como ellos. Eso solo es orgullo. Y es una superioridad moral que se presume, aunque se vista de religiosidad piadosa. Así es el fariseo, ¿o no? Ni soy como este publicano. ¿Ah? Así era el fariseo. Él no. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres injustos. Yo no soy injusto. Ah, él era correcto, él era íntegro. Ni siquiera como este publicano. Superioridad moral. Cuidado con eso. Así es el fariseo. Presto, dispuesto a juzgar, a condenar, a despreciar. ¿Cómo era el Señor? Marcos 2:16 dice: y los escribas y los fariseos. Miren, los escribas eran los señores de la ley, eran los que conocían la ley al derecho y al revés. Los escribas. Los fariseos, ¿quiénes eran? Puntillosos respecto de la ley, religiosos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. ¿A quién veían comer con publicanos y pecadores? A Jesús. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. ¿Cómo puede ser? Esto no tiene nombre. La superioridad moral hace eso. Pero no hay superioridad moral cuando Dios nos ha puesto a todos bajo un mismo rasero. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sean moralistas o no, tengan un buen matrimonio o no, están en un mismo rasero, bajo condenación. ¿Qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ahora, esta fue la queja tipo cuento, tipo chisme, tipo inquina que le hacen los publicanos y los fariseos a los discípulos. Pero los discípulos imitaron a su Señor y Maestro. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos, otra vez el mismo grupo, y los escribas y los fariseos murmuraban ahora contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Se fijan? El Señor lo hizo y los discípulos también, con publicanos y pecadores. A nosotros publicanos hoy día no nos dice nada, pero en ese tiempo, hermano, para un judío eso era... Miren, en las categorías estaban los hombres, después estaban las mujeres, después estaban los esclavos, después estaban los perros y después estaban los publicanos.
para que vean cuánto los apreciaban. Y Jesús comiendo con estos despreciados, pecadores. Como que en tu mesa alguien se sorprenda de que hay sentado un reconocido homosexual. ¿Cómo es que está comiendo esa persona contigo? Cuidado. Miremos el contexto en el cual Jesús, compartía del amor de Dios. Lucas 15. Lucas 15 debe ser uno de los capítulos más conocidos de Lucas. Pero veamos los versículos 1 al 3. Dice, se acercaban a Jesús. Mire, esto me emociona. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué vergüenza! Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ahí termina el versículo 3. ¿Qué compartió Jesús con ellos? Primero, él compartió su vida, momentos de su vida, compartió su persona, compartió su compañía con estos publicanos y pecadores. Los despreciados, los marginados de la sociedad hallaron en él a un amigo. Hay un hermoso himno que dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Pero ese himno no nos dice gran cosa si nosotros nos consideramos que somos buenos amigos. Pero si nosotros nos consideramos lo que somos, viles e indignos, y que hemos encontrado a un amigo, ahí sí que vale ese amigo, ¿verdad? Pero si yo me considero tan bueno como Jesús, ¿qué? En una de esas hasta considero que Él se beneficia con mi amistad, de necio que soy. ¿Pero qué más compartió con ellos? Él comparte estas hermosas historias. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Mire la historia que comparte Jesús con estos despreciados de la sociedad que vienen a Él porque quieren oírle, quieren escuchar. Pablo vio a los atenienses perdidos. Hay quienes están perdidos y lo saben, pero hay quienes están perdidos y no saben que están perdidos. Es más, ellos están convencidos que van por buen camino. Proverbios 14:12 y 16:25 dicen lo mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A estos que están perdidos y no lo saben, no basta con decirles que van por mal camino, que el camino que transitan les lleva a la muerte eterna. Es la verdad, pero debes argumentar, debes razonar con ellos y partiendo de donde ellos están, conducirlos a la cruz de Cristo. Para ello debes estar firmemente anclado a la cruz y compartir sin temor tu vida con ellos. Pablo procuró convencer a los atenienses para que se volvieran de los ídolos al Dios vivo y verdadero y así darle a Él, a Dios y a su Hijo Jesucristo la gloria debida a su nombre. Por eso vimos en la escuela dominical cómo Pablo les presenta a Dios en la creación.
¿Para qué? Para que ellos se vuelvan de los ídolos a Dios. Esas son palabras que usted va a encontrar en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Antes de llegar a Atenas estuvo en Tesalónica. Y luego él da testimonio en la epístola a los tesalonicenses, dice que son testigos. ¿Cómo os volvisteis de las tinieblas, de los ídolos, al Dios vivo y verdadero? Ya había pasado, y eso es lo que Pablo intenta hacer aquí. Él también se dirigió indistintamente a diferentes grupos, eso lo vimos hace algunos domingos. Gente religiosa en la sinagoga, gente sencilla encontrada al pasar por la plaza del mercado, y también gente de la élite intelectual del ágora ateniense. La gente religiosa de la sinagoga no era diferente de cualquier gente religiosa. Allí había los que Lucas llama frecuentemente temerosos de Dios. ¿Recuerdan? Esa es una expresión que usa Lucas, temerosos de Dios. Pero también había hipócritas que fingían ser temerosos de Dios. Eran religiosos igual, pero estos fingían ser temerosos de Dios. Pero unos y otros, tanto los temerosos de Dios como estos que fingían ser temerosos de Dios, debían oír el Evangelio. Tal vez sea gente de iglesia, temerosa de Dios, pero ignorante. Ahora bien, ¿por este hecho te vas a negar a brindarle luz? ¿No querrás acaso compartir con ellos la luz gloriosa del Evangelio de Cristo? En vez de andar señalando y en vez de señalarles sus errores, ¿por qué no compartes mejor la verdad del Evangelio? ¿Por qué en vez de abrir la Biblia y decir, pero ustedes creen esto y esto y esto, ¿por qué mejor no compartes? Como dice un himno, hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Eso es mucho más edificante. Y aquel hermano que tal vez por ignorancia cree cosas no tan exactamente, pero vas a poder alumbrarlos con la luz del Evangelio. Eso es lo que Pablo hacía cuando iba a las sinagogas. Él hablaba de quién. Él lo dice a los corintios: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Ve? Presentar a Cristo. Cristo y solo Él. Tal vez estas personas ocasionalmente asisten a algún culto para aliviar sus conciencias cargadas de pecado. También los tenemos entre nosotros. Aquí de repente aparecen algunos como golondrinas, ¿verdad? Las golondrinas aparecen ¿cuándo? En el verano, ¿verdad? En el invierno no hay. En el verano aparecen. Y poquito antes de que comience el verano aparece alguna golondrina. Ya sabemos, el verano está cerca. Así también algunos visitan las iglesias cada cierto tiempo. Y muchas veces, cuando llegan muy mal. No, estoy mal, pastor. Estoy mal, pastor. Me pasó esto, me pasa esto otro. Y yo sé que, en fin, y empiezan así. ¿Cuánto les dura eso? Muy poco. Está bien, no importa. Pero ¿eso va a hacer que te niegues a compartir con ellos? No. Piensa, ¿cuánta paciencia tuvo Dios contigo? ¿Ha tenido Dios contigo? ¿Y por qué no mostrar lo mismo hacia aquel que tal vez parece que es un caso perdido? No hay casos perdidos. Luego está la gente encontrada al pasar. Ellos están absortos en sus ocupaciones y en sus labores. Algunos tienen preguntas sin contestar y otros arrastrando cargas inconfesables. Uno se pone a conversar con la gente y cuando la gente empieza a abrirse, hermanos, salen cosas. Y uno dice, ¿cómo la gente puede vivir con esto? ¿Cómo puede dormir? Ahora uno entiende por qué en nuestro país hay tanto problema de psiquiatría. ¿Por qué hay tantos consumiendo tantos ansiolíticos y demás?
Ahora, ahí entiende uno por qué hay tantas licencias médicas hechas por psiquiatras. Nuestro pueblo necesita el Evangelio. Detrás de esa fachada, a veces sonriente y a veces bien maquilladita, hay un corazón sangrando. Y muchas veces creen que así es la vida. Creen que, bueno, es lo que me toca. No se dan cuenta que eso es por el pecado del hombre. Pero que Cristo vino, y aprovechemos este mes. ¿Por qué? Porque este mes debiéramos hablar de Jesucristo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El denominador común de unos y otros es la carga de pecado. Ahora, lo reconozcan o no, hay algunos que lo reconocen, hay otros que no. Pero, ¿cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo compartimos con ellos? Pablo hablaba con esta gente cuando la encontraba ahí de paso en el mercado. Finalmente, bueno, tienes que pensar también que no solamente tienes una historia para compartir, sino que tienes una persona para compartir. Y la historia no es tu historia, es la historia de Cristo. La historia de Cristo, diremos, que convertirá al corazón. Son verdades sencillas expresadas en himnos. Presentamos a Jesucristo y ahí podemos ilustrar con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero finalmente lo que tenemos para compartir es una persona. Esto con la gente común, con la gente con la que nos encontramos. Pero también finalmente está la élite intelectual, los sofisticados filósofos o su equivalente moderno, que pudiera ser gente profesional que proviene del mundo académico, universitario. Para ellos no basta con la evangelización de iglesia. Muchos de ellos no van a venir nunca a una iglesia, salvo que Dios los traiga. O tampoco a la evangelización callejera. A ellos no le hacen mella esas cosas. Aquí lo que importa es el evangelio, claro que sí, pero con un fuerte contenido apologético. Eso estuvimos viendo un poco hoy día en la mañana. Aquí tiene una importancia capital la mente del seguidor de Cristo, pues aunque la fe sigue siendo el requisito sin el cual no se puede agradar a Dios, no por ello, hermanos, vamos a anular el intelecto. Dios nos manda a cultivarlo. Así, si nosotros no lo hacemos, estaríamos deshonrando a nuestro Dios, que nos manda a pensar, a reflexionar, a juzgar con justo juicio, a usar nuestra mente. Por ello, y antes de pasar al razonamiento de Pablo en el ágora ateniense, detengámonos algunos minutos en esto. ¿Qué es lo que llena nuestra mente? Lucas 6:45 fue el texto con el que terminamos el domingo pasado. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablaba en estos días con Cristian de Los Ángeles, y él me decía: pastor, me encontré con unos hermanos y fue tan grato encontrarme con ellos, porque hacía tanto que no hablaba con otros creyentes de Dios, y estaba muy contento porque él podía compartir. Porque muchas veces él me decía, uno se encuentra con personas que son cristianos, pero le hablan de fútbol, le hablan de puros cagüines, de cosas que pasan, de asaltos, de cómo está la sociedad. Entonces esas cosas, al final uno sale más o menos de la casa, y con eso termina peor.
En cambio, si compartimos la persona de Cristo, hermano, eso nos hace un cambio en nuestras vidas. Cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos en su persona, en lo hermoso de su personalidad, en cómo Él acoge a aquellos que son despreciados por la sociedad, en cómo Él escucha a aquellos que se acercan a Él con sinceridad y le exponen su corazón, le expresan sus tristezas, y Él no solamente los escucha, sino que también les responde, en cómo Él transforma la vida de las criaturas. Hermanos, compartir esto obviamente que hace bien, no solamente a nuestras almas, sino que también a quienes las escuchan. Así como no puedes hablar de lo que no conoces, tampoco puede salir de tu boca lo que no está en tu corazón. Lo que llena tu mente es lo que saldrá. Entonces no depende de tu boca, depende de tu mente y corazón el dar gracia al oyente. Depende de lo que hayas atesorado, lo que hay en tu corazón, lo que hayas atesorado, bueno o malo, dará curso a tu vida. Eso que hayas atesorado te acercará o te apartará de Dios. Serás una bendición o una maldición para tus semejantes. Recientemente leí el libro Diálogo de Conversos. Este es un libro de dos ex marxistas chilenos que dialogan y comparten su conversión al liberalismo. Uno de ellos expresa su asombro de cómo, sin tener antecedentes familiares marxistas, él termina siendo un convencido comunista. Él se asombra de esto. Pero sin embargo, él también se da cuenta de lo siguiente. Narra las lecturas que alimentaron su despertar intelectual. Y él mismo ahora se da cuenta de la basura que consumió a partir de su temprana adolescencia. Finalmente, él dice que se convirtió en aquello que alimentó su alma. Y este es nuestro actual canciller. Yo de igual manera puedo dar testimonio de cómo las lecturas, y en mi caso la música que escuchaba, poco a poco me desvió de la verdad. Y pasé de ser un joven temeroso de Dios y que buscaba agradarle, a ser un hombre cínico que condenaba en otros lo que había en los secretos de mi corazón. Me convertí en aquello que de niño odiaba. Llené mi mente de basura. ¿Puede extrañar acaso que al paso de los años olía a cloaca? ¿Puede extrañarle a alguien? También recuerdo como hace más o menos 20 años atrás, tal vez un poco menos, me llamó una joven casada hacía solo un par de años en ese momento. Ella estaba devastada. Ella lloraba de impotencia, de tristeza, de amargura. Él había sorprendido a su esposo en su propia casa con una muchacha. En medio de todo ese sufrimiento, Dios obró. Hubo lágrimas de arrepentimiento verdadero y el propósito sincero de nunca más. Él no condicionó ni racionalizó su confesión. Él solo imploró misericordia y perdón. Era lo único que él decía. Perdóname, perdóname. Ahora Dios le dio a su esposa la gracia de perdonar. No solamente de perdonar, sino que también la gracia de dar gracia. En el proceso de sanación y de discipulado que siguió a esto, pudimos ver las causas de este desliz, dónde había comenzado la caída. Y habían dos cosas. Una, la primera es que no había habido nunca una entrega sincera al Señor.
y toda la vida no era más que una apariencia de piedad. Este muchacho no era salvo, y diversas prácticas de iglesia le habían llevado a engañarse respecto a su salvación. Pero en segundo lugar, luego de una mirada por la sala, veo mucha música envasada, muchos CD, y empiezo a mirarlo con mayor detenimiento, y era toda música romántica. Esa era su música, era lo que él escuchaba. Sin decirle nada, saqué un CD cualquiera, lo abrí y comencé a leer las letras de esas canciones. Entre paréntesis, este fue un ejercicio que yo hice años atrás en una iglesia bautista. Le dije a los hermanos: traigan las letras de las canciones románticas que ustedes escuchan, tráiganlas y analicémoslas a la luz de las Escrituras. ¿Sabe cuántas letras me llegaron? ¿Cuántas canciones me llegaron? Ninguna. Nadie trajo ninguna. Y escuchaban, pero tal vez comenzaron por primera vez a leerla y se dieron cuenta de las cosas que decían. Bueno, a este joven yo le comencé a leer estas letras. Él se las sabía, era su música, él las cantaba, pero él nunca imaginó que eso estaba llenando sus pensamientos y su corazón. Allí él comprendió cómo se fumó la fidelidad al pacto matrimonial por el goce pasajero de una aventura casual. ¿Absorbiendo qué? Estas canciones. Lo que le ocurrió al ex marxista que les comentaba recién, lo que me ocurrió a mí, también le ocurrió a él. Llenó su mente de lo que no servía a los propósitos divinos, y de tal manera, en su caso, que hizo lo que no se pensaba capaz de hacer. Él decía: yo nunca pensé que iba a ser capaz de hacer esto. Pero se dieron dos cosas: uno, el engaño de pensar que era salvo cuando no lo era, y dos, había llenado su mente de conceptos e ideas falsas respecto del amor y respecto del amor conyugal. Ideas falsas. No en vano Proverbios 6:32 dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. De manera que lo que atesoras en tu corazón, eso moldea tu vida. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, lo dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estás atesorando en tu corazón, eso moldea tu vida. Hermanos, si esto es así, ¿por qué no seguir entonces el consejo de Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra de Cristo satura nuestra mente, podemos exhortarnos y enseñarnos unos a otros. ¿Qué pueblo seríamos así, hermanos? Exhortándonos, animándonos unos a otros con la palabra de Dios. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bondad y conocimiento van de la mano cuando es la palabra de Dios la que se atesora en el corazón. Cultivar tu mente
es necesario, sí. Y si lo cultivas con la palabra de Dios, mejor todavía. Pero eso no lo harás en la soledad. Esto es algo que tiene que ver contigo como individuo, pero también involucra a la comunidad de creyentes. La iglesia local. Porque todo discipulado verdadero hunde sus raíces en la comunidad de creyentes. Dios ha establecido, y es más, nos llama como ovejas suyas. Significa que somos gregarias. Las ovejas no son solitarias, son gregarias. Es una comparación que Dios hace, no que hacen los hombres. Y Dios ha establecido que una vez que el hombre ha aceptado su condición de pecador ante Dios y Dios le salva, entonces viene un anhelo por juntarse con otros como Él, por servir, por agradar a Dios. Y esto se hace solo en el contexto de la iglesia local. ¿Es parte de la iglesia de Cristo? Sí, claro que sí. Pero no existe alguien que sea de la iglesia de Cristo si no está en la iglesia local. Debe congregarse. Debe congregarse. Esta es la única manera en que seremos salvados del orgullo, del prejuicio y de la necedad. Porque ¿cuántos creyentes no andan por ahí, muy intelectuales ellos, llenos de orgullo y prejuicio y cayendo en necedades diversas? ¿Sabe por qué? Porque han olvidado desarrollar su mente al alero de la iglesia local. Y siendo así, hacen más mal que bien. La vida del pensamiento cristiano no es una mera actividad humana. No pienses que pero que es algo solamente humano, que no, que yo quiero dar lugar al espíritu. Cuidado con ese pensamiento, porque no es solamente algo que tiene que ver con nosotros como hombres, sino que tiene que ver como criaturas de Dios. Si así fuera, hermano, si esto fuera un actuar solamente humano, entonces cualquiera podría, pero como es obvio, no puede pensar como cristiano quien no lo es. ¿O sí? ¿No? ¿No? No puede pensar como cristiano quien no lo es. Por eso que el pensar cristiano, el pensar bíblico, no es solo una actividad humana. Aquí está involucrado todo tu ser. Y el Espíritu de Dios tiene que ver con esta actividad humana de reflexionar. Pensar como cristiano se fundamenta, se basa en el temor de Dios. Veamos algunos textos. Por ejemplo, Job, capítulo 28, versículo 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Temor del Señor, sabiduría. Apartarse del mal, inteligencia. No, si es bien inteligente, pero se mete en muchos problemas, es un necio. El apartarse del mal, eso es inteligencia. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, mire, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos, no algunos, no los líderes de una congregación, todos los que practican sus mandamientos. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Por último, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Qué nos dice el Señor respecto de su ley? La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Convierte el alma. ¿Qué más hace? Hace entender al sencillo. Así que para cultivar la mente como cristianos debemos descansar constantemente en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Porque otra vez, esta no es una actividad humana, es una actividad espiritual. Pablo, hablándole a los griegos de Acaya, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, Acaya es la provincia grande donde está, en el norte Atenas y en el sur está Corinto. ¿Sí? Pablo hablándole a esta gente les dice, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta aquí tenemos entonces los ingredientes que hacían de Pablo el embajador cristiano por excelencia. Pero también, y triste decirlo, tenemos la explicación de nuestro fracaso al no cumplir con la comisión encomendada. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Cuál es nuestra comisión? Mateo 28, 20. ¿Qué nos dice ahí? Ir por todo el mundo. Predicar mi evangelio. Fue el apóstol Pedro. Para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O el mandato que Jesús le dio al Gadareno. ¿Recuerdan el Gadareno? Él quiso seguir al Señor. Yo me identifico con él. Cuando el Señor obró en mi vida y yo me di cuenta de cuán malo era, cuánta perversidad había en mi corazón, yo llegué a orar: Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me quitas la vida? Así yo ya no peco más. Pero Jesús le dice al Gadareno, ¿verdad? No, anda a los tuyos, anda a los tuyos, cuéntales. ¿Qué le vas a contar? Ah, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Puedes compartir eso? ¿Puedes compartir cómo Dios ha tenido misericordia de ti? ¿O tú estás vivo porque eres terrible villaracho, como decimos los chilenos? ¿Ah? ¿Verdad que no? Estamos vivos por la misericordia de Dios, porque Dios nos ha librado muchas veces de muchas cosas. De algunas nos hemos dado cuenta, de otras no, pero finalmente, si estamos vivos, si hoy respiramos, es por la gracia de Dios. Pero además de eso, tenemos momentos y oportunidades específicos en nuestra vida donde hemos podido ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Cuenta cómo Él ha tenido misericordia de ti. Hay otros que deben escuchar eso, pero donde ni tú ni yo somos los héroes. No, el héroe, ¿quién es? Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Lucas recoge en su evangelio una parábola que debe llevarnos a los pies del Señor en contrición y en arrepentimiento. Ahí en Lucas capítulo 13, los versículos 6 al 9.
dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando pronunció esta parábola? Él estaba hablando acerca del arrepentimiento. Había quienes tenían la idea de que eran mejores que aquellos que habían muerto de manera trágica. Jesús los corrigió. Manera similar de pensar tenemos hoy. Por el hecho de estar vivos y gozar de diversas bendiciones, llegamos a atesorar la idea de que el cielo está en deuda con nosotros, que tenemos lo que merecemos. Y aquellos que a nuestros ojos no tienen esta situación, obviamente ellos están mal, porque razonamos, si obraran bien, estarían como nosotros. Este es un pensamiento que se escucha aún dentro de las iglesias evangélicas. Pero debemos tener cuidado con este pensamiento, hermanos, porque bien podríamos estar en el lugar de la higuera estéril, solo inutilizando la tierra y no dando fruto. De lejos, con hermoso follaje, verde, refulgente, pero sin exhibir el fruto que de ella se requiere. Durante estos domingos hemos visto diferentes excusas, ¿verdad? ¿Recuerdan algunas excusas? No tengo tiempo, no tengo los estudios, necesito la unción, no entiendo, me quedo dormido, tengo mala memoria, que yo soy una persona tan ocupada, no tengo tiempo para nada. Excusas, excusas, excusas. ¿Cuál de ellas es la que se ajusta a ti? Ahora, ¿te das cuenta que solo son excusas? Si eres creyente, debes dar testimonio de Él, testimonio del Evangelio, testimonio de Jesucristo. Si aún no eres creyente, ¿qué esperas para venir a Cristo? Escucha a Pablo ante las mentes brillantes de su tiempo, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como concluimos en la escuela dominical, hay un juicio. Será un juicio universal, será un juicio justo, será un juicio definitivo, pero el que mañana será el juez, hoy puede ser tu Salvador. Según la sabiduría del mundo, esto es una locura, pero la sabiduría del mundo no es más que ignorancia de Dios. Te pregunto, ¿quieres ser sabio? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pero no podrás si antes no le entregas tu vida a Cristo. Debes hacerlo. Debes entregarle tu vida a Cristo. Él debe ser el Señor de tu vida. ¿Y cómo se hace eso? Admite tu condición de pecado.
No vas a admitir nada extraordinario en lo que la Biblia dice de ti, en lo que la Biblia dice de nosotros. Pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero todo aquel que va a Él y confiesa sus pecados, pide de Él misericordia, de Él obtiene vida eterna. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos.